Capítulo 12. Anestesia. Es una necesidad ineludible en la práctica operatoria conseguir la supresión de la sensibilidad sin comprometer seriamente el resto de las funciones vitales. Doctor Julián González Méndez. En el contenido vamos a encontrar la introducción, la valoración preanestésica, la medicación preanestésica, anestesia general y la anestesia local y regional. Bien, a la introducción. El control y la supresión del dolor permite la ejecución de los actos quirúrgicos sin sufrimiento para el enfermo y con comodidad para el equipo quirúrgico, con el fin de ilustrar la evolución de los métodos anestésicos, de los métodos para valorar a los enfermos que se tienen que someter a anestesia y de la medicación auxiliar preoperatoria. En este capítulo se presenta una recopilación histórica. También se ofrece una relación de los agentes anestésicos que tienen acción local o general, las técnicas de su aplicación, las recomendaciones más comunes, contraindicaciones y posibles complicaciones de las técnicas anestésicas. El 21 de noviembre de 1846, el doctor Oliver Wendell Holmes propuso el término anestesia para referirse al estado de insensibilidad producido por la inhalación de éter. Se valió para ello de las raíces griegas y desde entonces la palabra se asocia con la técnica que se usa en cirugía para evitar el dolor durante la operación. El desarrollo espectacular que experimentó lo que al principio fue la técnica anestésica modificó el concepto y la anestesia se transformó en una especialidad médica conocida como anestesiología. El anestésico, junto con el grupo quirúrgico, plantea el tratamiento integral del paciente y participa desde el punto de vista médico en la ejecución de las intervenciones. Sus responsabilidades no solo se restringen a los límites del quirófano, sino que abarcan todos los aspectos de la consultoría, participación en las áreas de medicina crítica y en las clínicas para el control del dolor. No solo eso, porque debido a la complejidad de los conocimientos y destrezas que se requieren, han surgido subespecialidades, primero en anestesia pediátrica y gineco-obstétrica, después anestesia cardiovascular, neuroquirúrgica y de clínica del dolor. Además, han formado agrupaciones académicas autónomas. Aunque en otros países todavía ejercen técnicos y enfermeras anestesias, en México la anestesia es solo del dominio del médico, que cursó una residencia y un posgrado universitario que ha sido certificado por el Consejo de la Especialidad en íntima asociación con otras especialidades médicas. Por ello, el estudiante entenderá que en este libro solo se ofrece una panorámica del campo de trabajador del anestesiólogo, que se divide en anestesia general, así como anestesia local y regional para su estudio. La evolución de la anestesia general. El uso de los gases anestésicos se hizo posible gracias a la aplicación de los conocimientos químicos de Lavoisier, quien aisló y dio nombre al oxígeno, término que formó con la palabra griega oxis, ácido. Al mismo tiempo, Priestley investigaba los gases que más tarde se identificaron como amoníaco y dióxido de carbono, y sintetizó el óxido nitroso, cuyos efectos sobre el sistema nervioso estudió Humphrey Davy en 1789, quien además recomendó su empleo en cirugía para controlar el dolor. Faraday estudió en 1818 el éter sulfúrico, al cual Paracelso había conocido desde mucho tiempo atrás como vitriolo dulce con efectos soporíferos. Faraday le atribuyó efectos analgésicos y lo comparó con el óxido nitroso. Más tarde, en 1831, se descubrió el cloroformo. En la misma época en que se generaban estos conocimientos, se consideraba la cirugía como el último recurso que se podía ofrecer para el tratamiento de las enfermedades. Durante milenios había permanecido limitada a la cirugía militar, a la urgencia por traumatismo y a algunos procedimientos mutilantes. En cambio, se inició a mediados del siglo XIX y son muy conocidos los detalles de la primera demostración pública de la anestesia con éter inhalado en el Massachusetts General Hospital de Boston. Y también se conocen las disputas que se suscitaron sobre la paternidad del descubrimiento. El relato de estos hechos es tan evocador del ambiente de esa época que llega a distraer la atención sobre los hechos trascendentes de la evolución científica de la anestesiología. El hecho que sin conocimiento de los mecanismos de acción, la anestesia surgió en EUA. Un antecedente se tiene con Cranford Blom, quien en 1842 logró llevar a cabo pequeñas intervenciones en las que controló el dolor con inhalación de éter, pero no creyó interesante publicar entonces su descubrimiento. En Boston, un dentista de nombre Horacio Wells propuso en el año 1845 un experimento público en el que intentaría hacer una extracción dental bajo el efecto de la inhalación de óxido nitroso, aunque la experiencia fue un fracaso.
Sirvió de incentivo para que en el mismo sitio, pero en 1846, Morton, un antiguo asistente de Wells, asesorado por el químico Jackson, utilizara éter clorhídrico inhalado para hacer dormir por 5 minutos a un paciente a quien operó el doctor J. Collins Ward. La experiencia se repitió al día siguiente en otro enfermo, hecho que los medios de comunicación difundieron por todo el mundo. El impacto fue tan grande que en ese mismo año se sucedieron varias operaciones realizadas con anestesia inhalada, y los médicos fueron Liston en Inglaterra, Hoover en Francia y Pirogov en Rusia. Para 1847 ya se habían diseñado más de 60 diferentes aparatos para la administración de gases anestésicos. En México, entre 1847 y 1848, en plena guerra contra EUA, se hicieron las primeras operaciones con éter o cloroformo en Veracruz, Mérida y México, casi todas ellas en soldados heridos por los invasores. En Inglaterra, el doctor James Simpson utilizó cloroformo como anestésico por el año 1847. La gran popularidad que alcanzó esta sustancia se atribuye al hecho de no ser inflamable y dominó de manera inexplicable el ejercicio de la cirugía por espacio aproximado de 100 años. Se dice inexplicable porque siempre se observaron defunciones transoperatorias relacionadas con el uso de ese agente anestésico. Dichas muertes se conocieron en México como síncope blanco. Al final fue abandonado debido a su efecto tóxico sobre el tejido hepático. El primer agente anestésico que se introdujo después de pasar por pruebas extensas fue un gas explosivo conocido como ciclopropano, el cual fue descubierto en 1929 y estudiado en la Universidad de Wisconsin como anestésico de inhalación. El ciclopropano se envasaba en cilindros de acero y gracias a sus excelentes propiedades sustituyó por varios años al éter y al cloroformo en las preferencias de los anestesiólogos. Las salas de operaciones tuvieron que ser diseñadas con instalaciones antiexplosión para poder usar ese anestésico y el éter. Las instalaciones todavía subsisten como tradición en los quirófanos. Otros agentes anestésicos tuvieron uso durante corto tiempo y fueron desechados por su toxicidad o por ser explosivos. Entre ellos están el tricloroetileno, el etileno y el cloroetileno. El óxido nitroso, que fue empleado en el fracaso inicial de Wells en 1845, siguió usándose en odontología y se llegó a conocer como el gas hilarante de los dentistas. Cuando se envasó en cilindros de metal, su manejo fue más práctico y se pudo administrar combinado en máquinas de anestesia con buenos niveles de seguridad que han soportado la prueba del tiempo. El anestésico continúa en uso como coadyuvante. Los agentes inhalatorios no cumplen todas las características deseables, es un agente anestésico único ideal, y los mecanismos intrínsecos de la acción de estos compuestos no se han podido aclarar desde el punto de vista científico de modo satisfactorio. Por ello está vigente la búsqueda de agentes que, administrados por vía endovenosa, puedan tener efectos anestésicos. Las propiedades farmacológicas de los derivados del ácido feniletilbarbitúrico hicieron una nueva aportación en 1935 cuando Lundy, aprovechando la utilidad de los tiobarbitúricos, los introdujo como anestésicos endovenosos de inducción rápida. En un principio se les consideró como agente anestésico único, pero las dosis sostenidas deprimen el aparato respiratorio, el circulatorio y el sistema nervioso. Por ello se emplean como agentes para la inducción o iniciación rápida de la anestesia general. Otro medio que encontró de utilidad en cirugía es la administración de fármacos relajantes de los músculos estriados, con los que se complementa la acción de los anestésicos inhalados. Estos productos son resultado de la investigación de las sustancias tóxicas que utilizaban los indígenas de la Amazonía para envenenar la punta de sus flechas. Dichas sustancias bloquean la sinapsis neuromuscular. La investigación dio como resultado la producción de derivados sintéticos que al aplicarlos por vía endovenosa permitieron estados de relajación muscular que solo se podrían alcanzar con dosis elevadas de anestésicos. Con ellos se puede minimizar la depresión cardiovascular, sin embargo, bloquean los movimientos de la respiración espontánea. En la búsqueda de mejores soluciones, la industria química inglesa apoyó a Suckling, quien en 1956 produjo un nuevo agente, el alotano. Esta sustancia es un producto que se utiliza en la anestesia inhalatoria. Además, no es explosivo y sería el prototipo de un grupo de fármacos que son los de mayor uso en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su potencia y rapidez de acción, requieren la inducción con medicamentos de administración endovenosa. Al igual que los que lo
se dieron, el alotano gozó de una rápida difusión y de una aceptación casi universal, porque entre otras cosas no es explosivo. No obstante, tiene graves inconvenientes, ¿no? Deprime al miocardio de modo directo y puede producir arritmias. Tiene efecto hipotensor con dosis relativamente bajas, es depresor respiratorio y se ha relacionado con la aparición impredecible de hepatitis en el postoperatorio. Este producto se utilizó de forma extensa durante cerca de 25 años y produjo resultados de la investigación como pocos medicamentos lo han hecho. Se encontraron cerca de 15.000 referencias bibliográficas, pero siguió el mismo ciclo que otros y cayó de manera progresiva en desuso. Entre otras cosas, porque según algunos informes, su capacidad para destruir la capa de ozono es mayor que la de otros anestésicos. Ahora se usan el enflurano, isoflurano, desflurano y sevoflurano, en lugar del alotano. Sin embargo, la historia todavía no concluye, ya que estos nuevos productos quizá seguirán el mismo camino que los anestésicos, debido a que al ser descubierto un anestésico con nuevas ventajas, aparecen nuevas desventajas. En la actualidad, la anestesia es una disciplina muy tecnificada y en evolución constante como resultado de todos los hechos científicos relacionados y ofrece excelentes niveles de seguridad. Evolución de la anestesia local y regional. Durante muchos siglos, los habitantes de las tierras altas de las montañas de los Andes han tenido la costumbre de masticar las hojas del arbusto Erythrocylum coca por la sensación de bienestar que produce la ingestión del jugo. Niemann, discípulo de Wöhler, aisló el alcaloide puro de las hojas y notó que tenía un sabor amargo que adormecía la lengua al grado de privarla de sensibilidad. En 1880, von Ahrenheim recomendó usar el alcaloide como anestésico local y Karl Koller lo usó instilado en la conjuntiva para las operaciones oculares. Sigmund Freud lo introdujo en la clínica como anestésico local, pero por hacer una apología de tal alcaloide se le acusó de contribuir a fomentar la adicción. En 1884, Hall lo utilizó como anestésico local en odontología. William Halsted empleó la cocaína en el bloqueo de troncos nerviosos y observó que se podía inducir la necesidad compulsiva del consumo del producto. Poco después, el mismo autor describió el síndrome de abstinencia al suspenderlo. En 1892, Einhorn y colaboradores iniciaron sus trabajos en la búsqueda de un sustituto sintético de la cocaína. Los esfuerzos culminaron en 1905 con la síntesis de la procaína, que no crea hábito al utilizarla en el canal raquídeo. A partir de la síntesis de la procaína se despertó el interés por la búsqueda de nuevos sustitutos sintéticos, y la investigación continúa en ese sentido sin que se tenga todavía un producto exento de efectos colaterales. Hay nuevas perspectivas originadas en la odontología con la anestesia electrónica, en la que se usan estimuladores que bloquean el impulso doloroso durante el trabajo dental. En la actualidad, la estimulación electrónica se usa en clínica para controlar algunos estados de dolor crónico en las extremidades porque bloquea los impulsos sensitivos, pero el uso de este recurso durante los actos operatorios todavía se encuentra en investigación. Términos de uso común en la exploración del sensorio. Quien se inicia en el lenguaje técnico de los anestesiólogos y no ha terminado las materias clínicas, se desorienta por el uso que se hace de las palabras que describen las alteraciones en la percepción de los estímulos sensoriales. Para evitar confusiones, aquí se intenta aclarar el uso correcto de los términos más comunes. En la parestesia se percibe una sensación anormal sin mediar estímulo aparente, en tanto que la disestesia describe todos los tipos de perturbaciones sensitivas, a veces dolorosas, que se desencadenan por un estímulo o sin él. Y la hiperestesia define la percepción exagerada de las sensaciones en respuesta a un estímulo menor. Además, se dice hipoestesia cuando la sensibilidad cutánea a la presión, al tacto, al calor o al frío es reducida. La hipoalgesia se refiere a la disminución en la sensación del dolor, analgesia cuando no existe sensibilidad al dolor y anestesia se emplea cuando hay ausencia completa de sensibilidad. Los primeros términos son de uso corriente en la clínica para la descripción de las alteraciones de la sensibilidad y los dos últimos son también objeto de la labor del anestesiólogo. La valoración preanestésica, tenemos que todos los enfermos, sin olvidar los que ingresan para ser sometidos a una intervención quirúrgica, así como los pacientes ambulatorios programados para una operación, deben llegar al hospital con tiempo suficiente para un examen completo por parte del anestesiólogo. Además de la valoración preoperatoria que ha completado el grupo quirúrgico, el anestesiólogo lleva a cabo este proceso de manera rutinaria
En la mayoría de los casos, estas valoraciones son suficientes. Sin embargo, en algunas ocasiones, tanto el cirujano como el anestesiólogo deciden solicitar la opinión de otros especialistas. El objetivo de la valoración del anestesiólogo es conocer de manera personal al paciente, estratificar el riesgo anestésico y elegir en forma racional la técnica más adecuada para cada caso, siempre en congruencia con el tipo de operación programada. La relación del anestesiólogo y del paciente es esencial para poner al enfermo al corriente acerca del tipo de anestesia que se planea, conocer sus preferencias, su estado de ánimo y definir sus temores respecto al acto quirúrgico, así como conocer cuál es el apoyo de su medio familiar. A pesar a continuación, bueno, se debe revisar el expediente clínico y realizar una exploración física poniendo especial atención en los aspectos cardiorrespiratorios, endocrinos, renales, hepáticos y en el sistema nervioso central, con objeto de estimar sus reservas orgánicas. Es preciso revisar el antecedente de anestesias previas y la tolerancia que el paciente tuvo a ellas o de las complicaciones que presentó y los resultados emocionales de las experiencias anestésicas. Se debe realizar un interrogatorio intencionado sobre la ingestión de medicamentos, como digital, diuréticos, insulina, antiarrítmicos, antihipertensivos, tranquilizantes, ácido acetilsalicílico y esteroides, con el fin de establecer si pudiera haber potencialización o interacción con los fármacos que se utilizarán en la sala de operaciones. También es importante investigar los antecedentes de toxicomanías, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo e ingestión de narcóticos. La conversación se completa con la verificación de la exploración asentada en la historia clínica, revisión de la nota preoperatoria del cirujano y revisión de los exámenes de laboratorio y gabinete con los que se complementaron los diagnósticos. Después se evalúa el riesgo anestésico y se califica de acuerdo con la estratificación de la ASA y de Goldman ya descritos. En la evaluación se destaca el examen de las vías respiratorias superiores del enfermo y la evaluación de su función respiratoria. Los datos se plasman en la nota de valoración anestésica que se adjunta al expediente clínico y en caso de identificarse algún dato que pudiera modificar la conducta quirúrgica o el criterio diagnóstico, se notifica al cirujano y al personal de enfermería. Por último, a partir de la evaluación se explica al paciente qué tipo de anestesia se utilizará y se le instruye en la forma en que puede cooperar con el fin de obtener resultados satisfactorios en el procedimiento. Medicación preanestésica. La historia del uso de medicación previa a la intervención es tan antigua como la anestesia misma. En 1863, George Weber de Jena administraba una infusión de opio por vía oral la noche anterior a la operación para inducir sueño. Y Pita utilizaba extracto de belladona por vía rectal para producir estupor. En 1864, Clover dio a conocer los buenos resultados que obtenía haciendo ingerir al paciente pequeñas cantidades de brandy antes de la anestesia. Y en 1864, Nussbaum notó que la morfina intensificaba los efectos del cloroformo en los humanos. Y Claudio Berna informó los mismos resultados en animales de lo que llamó anestesia mixta. El hecho de que la atropina y la escopolamina, combinadas con la morfina, suprimen la salivación y la secreción de moco, fue apreciado hacia 1863, pero el concepto actual lo definió Georg Kriller al recomendar el uso de morfina y escopolamina para producir tranquilidad y prevenir respuestas indeseables. La idea básica se ha modificado muy poco desde su concepción y las técnicas y los nuevos fármacos continúan en investigación para obtener mejores resultados. En los objetivos fundamentales de la medicación para anestesia vienen a ser obtener sedación psíquica para que el enfermo no llegue a la sala de operaciones en estado de ansiedad, inducir cierto grado de amnesia o indiferencia al medio y a la intervención planeada, lo que se consigue con la combinación de numerosos depresores del sistema nervioso, corregir los efectos indeseables de algunos agentes anestésicos, bloquear la actividad vagal y minimizar la producción de moco y saliva, y elevar el umbral del dolor o intensificar el efecto de los anestésicos. La hora de administración, tenemos que la misma persona encargada de la anestesia prescribe por escrito la medicación en la hoja de órdenes médicas y dicha medicación suele administrarse 45 a 90 minutos antes de la operación para que su efecto sea pleno en el momento en que el paciente se traslade a la sala de operaciones. En los fármacos, la morfina utilizada por Claudio Berna y el hidrato de cloral son modelos de fármacos no volátiles que se han usado desde el principio. Los efectos de estos medicamentos varían desde la sedación ligera, ejemplificada por el fenobarbital, hasta la hipnosis profunda causada por los opioides.
Entre más profunda es la sedación antes de la anestesia, mayor es el trastorno fisiológico, y cuando la acción del medicamento se sobrepone a la acción anestésica, al parecer los tranquilizantes ejercen su principal efecto en las estructuras subcorticales relacionadas con el control de las emociones. Los narcóticos y los hipnóticos actúan sobre todo en la corteza cerebral y producen un estado de somnolencia. Dependiendo de la dosis utilizada, actúan sobre las estructuras más bajas de tal manera que a dosis altas deprimen la respiración y otras funciones que están bajo control medular. El número de depresores del sistema nervioso central con los que se cuenta para administrar la medicación antes de la anestesia es muy grande y continúa creciendo. En general, estos medicamentos comprenden sedantes, tranquilizantes, opioides, anticolinérgicos y antieméticos. En los sedantes barbitúricos, a fin de obtener sedación psíquica, la mayoría de los anestesiólogos prefieren los narcóticos. Otros se oponen fuertemente a su empleo, aduciendo que producen efectos indeseables como depresión respiratoria, hipotensión, náusea y vómito. El alcohólico crónico puede mostrar tolerancia cruzada por los barbitúricos, pero el anciano presenta con frecuencia desorientación y psicosis pasajera cuando se emplean estos medicamentos. Debido a las numerosas contradicciones, estos esquemas de tratamiento se han modificado de manera sustancial y hasta el uso de hipnóticos barbitúricos como el fenobarbital y el secobarbital caen de manera progresiva en el desuso. Estas sustancias tienen una mínima acción depresora sobre la respiración y la circulación y rara vez producen náusea o vómito. Los pacientes que reciben estos barbitúricos despiertan con más rapidez que si les hubiera administrado un narcótico. Sin embargo, la frecuencia de la excitación suele ser más elevada. Se prescriben a los adultos en dosis de 100 a 200 miligramos vía oral y a los niños en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo. Y se han presentado dificultades debido a que las dosis se administran de manera rutinaria sin que el anestesiólogo haya valorado a cada uno de los pacientes. Los narcóticos no se recomiendan en la medicación preanestésica de personas con trauma de cráneo ni en quienes tienen tumores o accesos cerebrales. Tampoco se usan si hay insuficiencia hepática o renal, ni en la obstetricia porque atraviesan la barrera placentaria y pueden causar apnea en el recién nacido. Sedantes no barbitúricos. Cuando se desea evitar los efectos colaterales de los narcóticos, se recomienda el uso de sedantes no barbitúricos como el paraldehído, el hidrato de cloral, la glutetimida y los derivados de fenotiazina, los cuales no causan depresión respiratoria o convulsiones ni dependencia física, aunque algunos inducen efectos extrapiramidales. En los tranquilizantes, el mejor efecto tranquilizante se consigue cuando el anestesiólogo visita al paciente antes de la operación, pero también hay fármacos que ayudan a lograr este efecto y que se administran antes del procedimiento. Este grupo de medicamentos difieren mucho de los narcóticos y de los hipnóticos. El término tranquilizante en realidad tiene una connotación psicológica y no farmacológica, aunque no hay una área específica en el sistema nervioso que sea identificada como centro tranquilizador. Estos fármacos actúan de manera selectiva en el tálamo y en el hipotálamo. Los medicamentos usados en la preanestesia son los conocidos como tranquilizantes menores, y entre ellos se encuentran las benzodiazepinas, en especial el diazepam. Este último se administra en dosis de 5 a 10 miligramos por vía oral, y las dosis excesivas de cualquiera de estos medicamentos también puede causar depresión respiratoria y circulatoria. El flurazepam y el flunitrazepam provocan un estado mucho más parecido al sueño fisiológico. La dosis del primero es de 13 a 30 miligramos y la del segundo de 0,5 a 1 miligramo. En la actualidad, el midazolam es el tranquilizante más utilizado por su acción breve, ya que se inicia poco después de la inyección intramuscular y produce amnesia con pocos efectos indeseables, tiene poca acción sobre la hemodinámica y junto con el lorazepam tiende a producir menos efectos acumulativos que el diazepam. En los opioides, en este grupo de analgésicos potentes, se incluyen los alcaloides naturales de opio, que son la morfina y la codeína, y la mezcla de los alcaloides. Las modificaciones semisintéticas de estos últimos, los derivados sintéticos y los llamados agonistas, antagonistas. Estos compuestos se usan con el fin de disminuir la cantidad de anestésico general, que más tarde se utilizará en parte para lograr la reducción del dolor. Todos los opioides disminuyen la ventilación a nivel de los alveolos pulmonares. La duración de este fenómeno depende de la dosis administrada, pero se puede prolongar hasta 12 horas. También atraviesan la barrera placentaria, disminuyen la presión arterial, el gasto cardíaco, la respiración. Por otra parte, estimulan los músculos lisos, de modo que en los enfermos con asma pueden sobrevenir constricción bronquial,
¿no? En otros, estreñimiento y retención urinaria, además de que se puede manifestar efecto agotónico con bradicardia. El inconveniente más grave es que son medicamentos de uso controlado porque inducen hábito y toxicomanía. Por esta razón, casi ha desaparecido el uso de la morfina, de sus alcaloides y los derivados semisintéticos en los centros médico-quirúrgicos. Los fármacos de uso común actual en la medicación preanestésica son el fentanil y la pentazocina. El primero porque su acción dura de 1 a 2 horas y el segundo porque posee muy poca capacidad de producir hábito. Ninguno de los dos está libre de efectos secundarios y se usan también para complementar la anestesia general y como agentes anestésicos primarios, lo que se verá más adelante. Anticolinérgicos, bueno, a pesar de que los nuevos agentes anestésicos causan menos irritación entre las mucosas y que ya no se observan las secreciones excesivas de moco en el aparato respiratorio, como solía presentarse al anestesiar con éter, sigue siendo indispensable el uso de anticolinérgicos para disminuir la secreción de saliva y para contrarrestar los efectos vagales que ocurren durante la anestesia. Siempre se usa atropina con fines de prevención. Quienes se oponen, en especial los pediatras, le atribuyen estado de hipertermia en el preoperatorio por inhibir la termorregulación con el sudor. Es indudable que en los niños es más importante evitar la obstrucción respiratoria causada por moco, ¿no? Una causa frecuente de morbilidad, que la elevación transitoria de la temperatura corporal. La atropina produce sequedad de la boca y visión borrosa 15 minutos después de su administración intramuscular. E incluso dosis pequeñas pueden tener efectos sobre la frecuencia cardíaca. Las dosis de atropina que se administran en el preoperatorio no producen por lo general elevación de la presión intraocular, pero en los enfermos que sufren glaucoma de ángulo cerrado, la presión a veces aumenta a niveles peligrosos y puede desencadenar glaucoma agudo. Por tanto, se debe investigar a este paciente antes de hacer la prescripción. Otros fármacos, eh, la prescripción. La escopolamina es otro fármaco útil para lograr la inhibición de secreciones del aparato respiratorio superior y es mejor que la atropina para disminuir la producción de saliva, además de que induce cierto grado de amnesia cuando se combina con otros medicamentos que tiene efecto inotrópico, aunque se ha observado que produce desorientación temporal en el periodo postoperatorio. Muchos prefieren la escopolamina en lugar de la atropina. Existen muchos fármacos anticolinérgicos sintéticos, pero no tienen ventajas sobre la atropina o la escopolamina, las cuales siguen siendo los medicamentos de elección en esta etapa. Los antieméticos, bueno, en los inicios de la técnica anestésica de los agentes preferidos fueron el éter y el ciclopropano. Uno de sus inconvenientes era la constante presencia de náusea y vómito después de la anestesia. La medicación preanestésica buscaba, sin mucho éxito, fármacos que bloquearan ese efecto indeseable. Los anestésicos actuales provocan efectos con menos frecuencia y la medicación anticolinérgica es suficiente para prevenirlos. En los esquemas y dosis, la medicación preanestésica tiene numerosas variantes para cada tipo de operación y para cada especialidad. Por consiguiente, no tiene lugar en esta obra hacer algún tipo de recomendación general en lo que se refiere a dosis de los medicamentos y a la combinación de los mismos. No obstante, lo anterior, ¿no? El cuadro se proporciona un listado de medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia y es pertinente señalar que la premedicación en la edad pediátrica plantea problemas especiales porque las dosis de los adultos no son una guía adecuada cuando se relaciona con el peso, la superficie corporal o estado clínico del paciente. En la anestesia general, mecanismo de acción de los anestésicos generales. El aire que se respira en el vehículo de ingreso y de eliminación de los anestésicos inhalados y la absorción se cumple por medio de un mecanismo de difusión simple, que es el acto mediante el cual un gas se expande para ocupar todo el volumen disponible. Las moléculas disueltas en una sustancia o solvente están en continuo movimiento caótico y tienden a desplazarse de las áreas de mayor concentración a las de menor concentración, hasta que ésta se vuelve uniforme en toda solución. Los gases ejercen sobre las paredes, los recipientes que los contienen, una presión generada por el choque de las moléculas y a ello se le llama tensión o presión parcial del gas. Los agentes anestésicos cruzan la barrera alveolo capilar impulsados por la diferencia de la presión parcial, al igual que lo hacen las moléculas del oxígeno
o el dióxido de carbono. La difusión se produce a una velocidad directamente proporcional a la presión parcial del gas en el aire inspirado y al gradiente de concentración a través de la membrana respiratoria. De este modo, el anestésico llega a difundir en la sangre o a eliminarse por el pulmón y alcanzar un estado de equilibrio dinámico. Al parecer, la capacidad de los anestésicos generales para producir inconsciencia se debe por lo menos en parte a su acción depresora de la conducción en el sistema reticular activador ascendente del tallo cerebral. El tejido más sensible al efecto tóxico del medicamento que se ha diluido en la sangre es el tejido cerebral. Y han transcurrido 150 años de uso continuo de los anestésicos y se han ensayado miles de fármacos en la clínica y en la experimentación sin llegar a conocer con precisión el mecanismo íntimo de su acción. Sin embargo, mucho se ha avanzado y en el texto más accesible a los estudiantes, editado por Louis Bookman y Alfred Gilman, y en el cual se basó esta breve revisión. Se analizaron 1978, en 1978, al menos 8 posibilidades diferentes sin llegar a una conclusión sobre una teoría fundamental que puede explicar el estado narcótico y los cambios celulares producidos por los anestésicos. 10 años más tarde, en los textos de anestesiología, se consideraba que el lugar de acción anestésica es la interfaz lípido-proteica de la membrana de las células cerebrales, en donde la presencia de la molécula anestésica estabiliza el complejo receptor transmisor de la membrana bilipídica. En 1997, los mismos autores localizaron la acción a nivel molecular debido quizá a la interacción directa con las proteínas que alteran la función del receptor o del canal. Así todavía, en Así todavía persiste la controversia sobre el sitio fisiológico de acción y la influencia en la transmisión sináptica o en la conducción de los axones. Periodos y planos anestésicos. Los anestésicos siempre se administran en dosis que se calculan por la profundidad de la respuesta que se ha observado en los animales de experimentación. El grado progresivo de la respuesta neurológica fue descrito por Goethe, que enunció los periodos y planos de la intoxicación anestésica con éter. En forma simplificada, se describe de la siguiente manera. El estadio o periodo 1, una amnesia y analgesia, que comienza con la administración de un anestésico y continúa hasta la pérdida de conciencia. Estadio periodo 2 es delirio o excitación, que comienza con la pérdida de conciencia e incluye el comienzo de la anestesia total. Y estadio periodo 3, anestesia quirúrgica, en el que la depresión de los reflejos permite la ejecución de la operación. Comienza con el establecimiento de un patrón regular de respiración y la pérdida total de conciencia e incluye el periodo en el que aparecen los primeros signos de insuficiencia respiratoria o cardiovascular. Este estadio se divide en 4 planos. En el plano 1 cesan todos los movimientos y la respiración es regular y automática. En el plano 2 los globos oculares comienzan a centrarse, las conjuntivas pierden brillo y disminuyen la actividad muscular intercostal. En el plano 3 se produce la parálisis intercostal y la respiración se hace estrictamente diafragmática. En el plano 4 se alcanza la anestesia profunda, cesando la respiración espontánea con ausencia de sensibilidad. El estadio 4, ante morte, ¿no?, es de alarma. Esta fase se caracteriza por una dilatación máxima de las pupilas y la piel está fría y pálida. La tensión arterial es extremadamente baja, a menudo no se puede registrar y el pulso humeral es mínimo o ausente. La parada cardíaca es inminente por parálisis vulvar. Esta división tiene valor histórico y es un conocimiento obligado en la formación de los anestesiólogos, pero no es aplicable a las técnicas actuales de la anestesia, debido a que los nuevos anestésicos no siguen la secuencia señalada por el autor, ya que los signos se hacen irreconocibles con el empleo de fármacos que producen miosis o midriasis y otros que relajan los músculos estriados. Los criterios actuales para juzgar la profundidad de la anestesia están lejos de ser precisos y los anestesiólogos hacen evaluaciones prácticas en las que se habla de anestesia superficial cuando el paciente conserva el reflejo palpebral, cuenta con capacidad de deglución y tiene respiración espontánea e irregular. En el momento en que el enfermo no tiene respuesta muscular a los estímulos, al abrirle la boca no muestra reflejo faríngeo y tos. Su respiración se hace rítmica y acompasada. Se dice que la anestesia se ha profundizado y el paciente puede recibir un tubo dentro de la tráquea para controlar su función respiratoria. En un nivel mayor de profundidad anestésica aparece depresión respiratoria grave,
apnea e hipotensión, y en este contexto es evidente la necesidad de que el anestesiólogo sume a su experiencia el recurso de mediciones útiles para conocer el volumen de ventilación pulmonar y la respuesta del aparato cardiovascular como medida de la profundidad anestésica. Los anestésicos inhalatorios se cuantifican y se dosifican de acuerdo al porcentaje en el que están diluidos en un gas portador, que puede ser oxígeno o el aire ambiente que sirve como vehículo y como soporte del intercambio de gases de la respiración durante la anestesia. En otras ocasiones se cuantifica estimando la presión parcial que ejercen los gases. Sin embargo, en la práctica, los anestesiólogos utilizan como unidad de dosificación a la concentración alveolar mínima, que es una medida capaz de producir inmovilidad en el 50% de los individuos sometidos a un estímulo doloroso máximo, estando la presión atmosférica, ¿no? 1 ATA, y ese valor se calcula para cada agente anestésico en animales sanos de experimentación. La investigación continúa debido a la necesidad de contar con parámetros más precisos. Algunos utilizan el electroencefalograma constante y la reacción provocada con la estimulación eléctrica auditiva o periférica. En la práctica, estas medidas no son muy empleadas, porque durante la operación se suma una diversidad de factores, además de la acción de los anestésicos, que influyen en la función cerebral y de los equipos electrónicos para efectuar las mediciones, los cuales aumentan el complejo equipamiento del quirófano. El procedimiento requiere de un monitor más en la sala de operaciones y los resultados todavía están bajo evaluación y los valores del índice biespectral recomendados son de 40 a 60 BIS durante las intervenciones. Las revisiones sistemáticas del tema concluyen que el recurso podría disminuir la utilización de anestésicos y mejorar la recuperación de la anestesia relativa profunda y podría reducir la incidencia de alerta consciente perioperatoria en pacientes quirúrgicos con alto riesgo de estado de alerta. Anestésicos de inhalación. La investigación se dirige en la actualidad hacia la búsqueda de un compuesto que cumpla con todas las características que se desean en el anestésico ideal, el cual se define como un fármaco que ocasiona inducción y recuperación de la anestesia en forma rápida, con el cual se pudieran regular con rapidez los cambios en la profundidad de la anestesia, que produjera relajación de los músculos estriados en grados no tóxicos y un amplio margen de seguridad sin reacciones adversas. Todas estas características se cumplen en el presente usando varios agentes combinados con el anestésico inhalado. Muchos anestésicos han sido eliminados y se listan a continuación los más aceptados en la práctica clínica. Óxido nitroso. Está listado en primer lugar por ser el único gas inorgánico en uso clínico desde los inicios de la anestesia. Se usa envasado en cilindros de color azul claro o se recibe en los sistemas centrales de gases medicinales marcados del mismo color. No obstante, no es inflamable. Tiene un olor dulce, no es irritante ni tóxico. Su administración requiere el uso de oxígeno combinado en proporciones elevadas y es útil en la conducción de la anestesia, pero debe complementarse con fármacos ya que no produce relajación muscular adecuada. No tiene efectos cardiovasculares o respiratorios pronunciados. En fluorano, en cambio, es un compuesto estable, incoloro, de olor dulce, no inflamable y estable a la luz y en medio alcalino. Disuelve el hule, pero no corroe los metales como aluminio, estaño, latón, hierro o cobre. Comparte muchas características con el halotano sin mostrar alguna de sus desventajas y por ello lo ha desplazado. El uso de este anestésico permite la inducción y la salida de la anestesia en forma relativamente rápida y el ajuste de la profundidad anestésica es aceptable. Basta 4% de concentración de enflorano en el aire inspirado para producir un buen nivel anestésico en menos de 10 minutos. Para cortar este periodo suele combinarse con la inducción endovenosa de un barbitúrico de acción leve, estimula de manera ligera la salivación y las secreciones traqueobronquiales. Y los signos de profundidad anestésica son el descenso de la presión arterial y la recuperación de los movimientos cuando se superficializa la anestesia. Siempre con mayor margen de seguridad que su antecesor, el halotano. El tamaño de las pupilas no es una guía adecuada para jugar la profundidad de la anestesia, produce depresión respiratoria cuando aumenta su concentración y estas condiciones se pueden presentar contracciones musculares tónico-clónicas, por lo que no se usa en personas que tienen anomalías en el electroencefalograma o antecedentes de enfermedad convulsiva, y por la misma razón no se usa en anestesia pediátrica. El isoflurano
como su nombre lo indica, es un isómero del enflurano y comparte muchas de sus características. No es inflamable en presencia de aire o de oxígeno y requiere vaporizadores de precisión porque su presión de vapor es alta. Se requieren menos volúmenes del vapor para lograr la inducción anestésica y la conducción de la misma. Es normal que se haga la inducción con un barbitúrico de acción rápida. Es compatible con el uso de otros agentes como opioides, óxido nitroso o relajantes musculares para que al sumar sus efectos se pueda disminuir la dosis del anestésico. Una dosis excesiva produce descenso de la presión arterial, depresión miocárdica y respiratoria, pero contrario a la lotano es poco frecuente la arritmia, aun cuando se utilice adrenalina. Su efecto se suma al de los relajantes musculares y se necesita menos cantidad de ambos fármacos para obtener una buena reacción. Produce mayor secreción de saliva y moco, además de estimular los reflejos de las vías respiratorias. Y no se ha informado acerca de toxicosis hepática o renal con su uso. Es el agente más utilizado en la actualidad y se complementa con barbitúricos para la inducción. El sevoflurano es un fármaco de reciente aparición con el que las escuelas japonesas iniciaron la experiencia clínica hacia 1980 y no es inflamable y no irrita las mucosas. Es el primero de una nueva generación de agentes inhalatorios, los cuales están causando una verdadera renovación. Junto con el deflurano de los conceptos anestésicos en la cirugía del paciente ambulatorio, por la rápida recuperación que muestran los enfermos. El sevoflurano es menos irritante para las vías respiratorias y sus efectos están todavía en evaluación. Una de sus ventajas es permitir un ajuste rápido y preciso de su efecto. Otra, la recuperación rápida de las funciones, además disminuye las resistencias vasculares sistémicas para reducir el gasto cardíaco y no se ha demostrado que produzca convulsión. El desflurano, con el desflurano se tiene menos experiencia, es análogo del isoflurano, no es inflamable, es estable en dióxido de carbono y no disuelve el ULE ni los materiales plásticos. Su punto de ebullición es cercano a la temperatura ambiente y su aplicación se requiere un vaporizador calentado para generar el vapor puro. Produce una anestesia susceptible de ser controlada con precisión y su inducción y recuperación son rápidas. Esta característica lo han hecho el agente preferido en la anestesia de los pacientes ambulatorios, como las concentraciones útiles para la inducción que irrita las mucosas. Se empieza con un barbitúrico que después se sustituye por deflurano. La recuperación es más rápida que con isoflurano. En la anestesia profunda tiene los mismos efectos desfavorables del isoflurano y del enflurano. Irrita más las vías respiratorias, pero la posibilidad de su control preciso y la rapidez de la recuperación hacen que se utilice con mayor frecuencia. El vaporizador necesario para su administración es de fabricación especial, ya que se requiere una temperatura constante. En los anestésicos intravenosos, siglo XVII, se ha ido intentando inducir insensibilidad por inyección intravenosa de opio, pero la primera anestesia vía endovenosa se acredita a Pierre Cyprien Auré de Lyon, Francia, quien en 1878 inyectó hidrato de cloral con este propósito. Burkhardt en 1909 dio a conocer el uso intravenoso de cloroformo y éter para producir anestesia. Siguieron muchos intentos para usar paraldehído alcohol etílico y otros compuestos, ¿no? Fischer y von Mering, que sintetizaron los barbitúricos en 1903. Hacia 1930, varios investigadores, entre los que se encuentran Lowe, Julius Burger y Water, trabajaron en forma independiente con el uso de los tiobarbituratos. En 1935, Lundy hizo un informe preliminar del uso de dos barbituratos endovenosos con el fin de lograr la anestesia general. Desde entonces se han utilizado ampliamente y con resultados satisfactorios el tiopental y algunos otros fármacos de características diferentes que no lo han desplazado. Como no se cuenta con un anestésico inhalatorio perfecto, es muy útil agregar estos agentes intravenosos con el fin de producir la hipnosis inicial o inducción anestésica, alcanzar suficiente relajación y obtener control de los reflejos viscerales, y al mismo tiempo se reduce la cantidad necesaria de inhalatorios y se evita su efecto tóxico. Se utilizan en forma predominante los barbitúricos y con menos frecuencia las benzodiazepinas o los opioides y algunos otros fármacos que se describen a continuación. Barbitúricos anestésicos, tiopental, metoexital y tiamilal. Estos medicamentos se inyectan
diluidos en una vena periférica y mediante la circulación alcanzan todos los tejidos y deprimen el sistema nervioso central en diversos niveles de manera particular. El sistema reticular activador, que reduce la sensibilidad de los centros respiratorios al dióxido de carbono y deprimen el miocardio y el centro termorregulador. Al recircular el fármaco, se redistribuye en todo el organismo y disminuye su concentración cerebral. Cuando estos compuestos ingresan en la sangre, sufren un porcentaje de biotransformación, es decir, las células del hígado los degradan a otros compuestos químicos que pueden ser inertes o muy reactivos. A veces ocasionan lesión hepática de la eficiencia de este proceso, que se podría llamar metabólico, y depende de la disipación de sus efectos. Entonces, la seguridad del medicamento se relaciona con su metabolismo, y las soluciones de estos anestésicos son muy alcalinas y pueden lesionar el endotelio de los vasos, lo que se manifiesta como tromboflebitis o arteritis, en caso de inyección accidental en la arteria o necrosis de los tejidos en los que se llegan a extravasar. La utilidad de estos medicamentos se debe a que cubren con rapidez los periodos anestésicos sin pasar por los planos de Gödel bien definidos, sin ocasionar delirio o excitación. Esta es la razón por la que se emplean en el inicio de la anestesia, pero con la misma rapidez se llega a la parálisis respiratoria. Por ello es obligatorio preparar antes de la aplicación el instrumental y aparatos para dar oxígeno en presión positiva intermitente. Una vez inyectado, el fármaco no se puede retirar ni detener su efecto. Como no es buen analgésico ni relajante muscular, se debe acompañar de otros medicamentos que completen los efectos necesarios. Durante la recuperación, el paciente puede sufrir algunas veces escalofríos y rigidez muscular con cianosis, lo que se atribuye a una alteración temporal de la termorregulación del cuerpo. Su prescripción está contraindicada en los enfermos sensibles al medicamento y en la porfiria aguda intermitente, que es un trastorno metabólico familiar raro en el que se eliminan por la orina y heces cantidades y clases anormales de porfirina. Se debe usar con especial cuidado en pacientes con enfermedad hepática, renal o asma. El tiopental se administra por la venoclisis con la que ingresa el paciente a la sala de operaciones y se usa en solución al 2 o 2.5% en dosis de 4 a 8 miligramos por kilogramo de peso. Por lo tanto, una cantidad de 200 a 400 miligramos es suficiente para inducir a un adulto de 60 kilogramos. La solución se administra poco a poco para no llegar a la apnea y se registra pérdida del conocimiento a los 10 o 20 segundos. La pérdida del reflejo palpebral es signo de inducción. La dosis letal es alrededor de 5 veces la dosis anestésica y la dosis que produce apnea es 2 a 3 veces menor que la dosis letal. Cuando la cantidad total inyectada es muy alta, la recuperación puede requerir muchas horas. Si la intervención es prolongada, suelen administrarse otros fármacos para conservar la anestesia. La tiamilal tiene un efecto parecido y el metoexital, que es más potente, tiene un efecto más corto. El propofol es un compuesto de aparición reciente y no se relaciona químicamente con los barbitúricos. En dosis de 1.5 a 3 miligramos por kilogramo provoca la pérdida del conocimiento en el tiempo de circulación del brazo al cerebro. La rapidez de la inducción depende de la dosis y del ritmo de la inyección. La recuperación se logra en 5 minutos. También se usa en venoclisis continua. Su metabolismo es sobre todo hepático y el propofol es un depresor respiratorio que puede producir periodos de apnea sin modificar el gasto cardíaco. Se ha informado acerca de la aparición de movimientos musculares involuntarios, tos e hipo después de inyectarlo, y se pueden usar en preparaciones al 1 y 2% sin producir efectos adversos mayores. Se ha propuesto usarlo en ingeniosos sistemas de sedación controlados por el propio paciente, quien luego de oprimir un aparato recibe bolos de dosis para inducir el sueño. Cuando el enfermo relaja la mano, el anestesiólogo continúa el control, el cual se puede mantener hasta por 6 horas, con seguridad y sin depresión respiratoria o cardiovascular. El sistema trabaja en forma adecuada, pero tiene el riesgo de provocar sedación excesiva si no se controla de manera eficaz. No se recomienda el uso combinado de propofol con óxido nitroso porque aumenta la posibilidad de náusea y vómito en el postoperatorio. Algunos métodos buscan aprovechar la actividad sinérgica del propofol y el tiopental en combinación 1-1, que forma una mezcla químicamente estable por una semana que puede ser útil en la clínica. Estos estudios recientes se orientan a determinar la dependencia que puede crear el uso del propofol. El personal que participe en la preparación y manejo de este compuesto y de otras soluciones debe contar con educación
quirúrgica y seguir las normas de la asepsia para evitar rupturas en la técnica aséptica. Las benzodiazepinas, estas sustancias se mencionaron primero en la medicación preanestésica, que es en donde se encuentra su mayor utilidad. No son agentes analgésicos ni anestésicos que pueden causar depresión cardiovascular y respiratoria graves cuando se utilizan en combinación con los opioides. Cuando se utilizan para apoyar la conducción o conservación de la anestesia, se prefiere el uso del midazolam, cuya inyección no es dolorosa ni irritante, no produce efectos cardiovasculares graves y por ello se usa en los procedimientos invasivos que se hacen a los enfermos cardiópatas que no requieren anestesia profunda. Como agente único se prefiere el lorazepam cuando se desea obtener amnesia u olvido de procedimientos incómodos que no requieran analgesia, como las endoscopías, los cateterismos cardíacos, la cardioversión y otros procedimientos diagnósticos. Etomidato es un agente hipnótico no barbitúrico, derivado del imidazol. Tiene acción ultracorta y no es analgésico. En dosis bajas de 0.3 miligramos por kilogramo, induce sueño de pocos minutos de duración con propiedades, es útil para sedar a los enfermos y así efectuar la intubación. El etomidato se ha considerado como el agente de elección en las situaciones de secuencia rápida en los departamentos de traumatología y urgencias. Entre sus ventajas están una excelente farmacodinámica, protección del miocardio y del cerebro contra la isquemia, mínima liberación de histamina y un perfil hemodinámico estable. Las desventajas son la falta de amortiguamiento de la respuesta simpática durante la intubación, la cual provoca náusea y vómito indeseable en la urgencia. La alta incidencia de movimientos musculares involuntarios y la posible producción de convulsiones en pacientes que tengan focos de epileptógenos, ¿no? Todavía es necesario evaluar las ventajas contra las desventajas en la intubación rápida, porque se ha demostrado que además del etomidato, suprime la función suprarrenocortical por inhibición de la 11-beta hidroxilación. Los opioides son complementarios en anestesia general y se usan combinados con los agentes inhalatorios o endovenosos. Los más comunes son el fentanil, sufentanil y alfentanil. La morfina y la mepidina, por estar relacionadas con farmacodependencia, ya no se consigue en los hospitales. De las sustancias mencionadas, el fentanil es el más utilizado, es mucho más potente que la morfina y con él se puede inducir analgesia profunda y pérdida del conocimiento. Se combina con relajantes musculares y óxido nitroso o pequeñas dosis de otros anestésicos de inhalación. Y su acción dura cerca de 30 minutos. La administración repetida produce acumulación y en estas condiciones provoca depresión respiratoria de larga duración que obliga al uso de ventilación mecánica. El alfentanil, el sufentanil y el remifentanil tienen acciones similares con dosificación diferente. Este grupo de medicación bien empleado induce anestesia con buena conservación de la estabilidad cardiovascular y por ello se prefiere en la operación cardiotorácica. Se puede invertir su efecto con naloxona, ya que este es un antagonista específico. Los neurolépticos se combina un opioide como el fentanil con droperidol y se consigue un profundo estado de analgesia y apatía o indiferencia durante el cual se puede efectuar procedimientos quirúrgicos menores, curación de quemaduras extensas o procedimientos diagnósticos. Su acción sobre el estado de alerta es breve, pero la apatía e indiferencia al malestar persiste por 4 a 6 horas. Se debe estimular a los enfermos para que respiren de manera profunda, pues aunque no hay parálisis respiratoria, pueden dejar de respirar. El estado de neuroleptoanalgesia tiene aplicación en situaciones especiales y también se puede invertir con naloxona. Ketamina es un fármaco no barbitúrico, no narcótico, derivado de la fenciclidina, que produce un estado al que se denomina anestesia disociativa o disociación de la corteza cerebral. El mecanismo se desconoce, pero la acción de la sustancia es interrumpida de manera selectiva las vías asociativas del cerebro por estimulación límbica, de modo similar a lo que sucede en la amnesia posterior a las crisis de ausencia y no actúa sobre el sistema reticular activador del tallo encefálico, como lo hacen otros agentes. El paciente tiene una expresión o facies característica. Las vías respiratorias superiores no se obstruyen porque los músculos de la boca no se relajan.
e incluso pueden estar más excitables. Hay estimulación cardiovascular con aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Este fármaco se metaboliza en el hígado y no se relaciona con daño hepático o renal. Se utiliza sobre todo en procedimientos quirúrgicos, superficiales o menores, porque es más efectivo en el dolor somático que en el visceral. Y se emplea también en la debridación de accesos y quemaduras, sobre todo en niños y en pacientes de alto riesgo. Se administra por vía intramuscular a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso y su acción dura de 20 a 40 minutos. Cuando se usa por vía intravenosa, la dosis es 2 miligramos por kilogramo de peso y dura de 6 a 10 minutos. Como reacción adversa se cita el delirio, en especial en el adulto. No se recomienda este medicamento en los pacientes con trastornos convulsivos, epilepsia, hipertensión arterial, hipertensión craneal, infección respiratoria, deficiencia mental, ni en los neonatos. En los últimos 10 años, el uso de la ketamina decayó, pero un nuevo compuesto, la S-ketamina, es objeto de interés reciente porque se usa en combinación con midazolam y propofol en la medicina de emergencia o en desastres, en donde se puede usar por vía intramuscular, dando un amplio margen de sedación y analgesia que también es útil en el control del dolor crónico. Los relajantes musculares, bueno, sin ser agentes anestésicos, estos medicamentos se utilizan con frecuencia para auxiliar en los efectos anestésicos propiamente dichos. Los productos más utilizados son los bloqueadores de la sinapsis neuromuscular, ya que al competir con la acetilcolina provocan relajación de la anestesia muy superficial. Sin su administración elimina la necesidad de llegar a planos profundos porque relajan el músculo esquelético, en especial el de la pared abdominal. Según el mecanismo principal por medio del cual produce este efecto, hay agentes competitivos debido a que inhiben en forma competitiva la acetilcolina. También suelen llamarse estabilizantes o no despolarizantes. Y de ellos el curare es el ejemplo clásico. Entre los agentes despolarizantes está la succinilcolina. Tales fármacos se administran por vía endovenosa en dosis pequeñas que se repiten a intervalos según sea necesario. Las principales alteraciones que producen son respiratorias, porque paralizan los músculos tóraco-abdominales, y por esta razón siempre se administra en pacientes que ya tienen intubación endotraqueal y respiración asistida con presión positiva, y nunca se utiliza en la clínica para aliviar contracturas musculares. Debe calcularse la duración de ese efecto para que haya desaparecido al salir de la sala de operaciones. En caso de no haberlo hecho, el paciente debe continuar con intubación y apoyo con respiradores automáticos. El efecto farmacológico se puede invertir con neostigmina. La investigación produce de manera constante nuevos relajantes y los principales fármacos que tienen este efecto se presentan más adelante. Es importante enfatizar que estas sustancias solo pueden usarse si se dispone del equipo necesario para realizar la ventilación mecánica al paciente. Por ello, en la práctica, su uso queda reservado solo a los anestesiólogos y otros médicos especialmente entrenados en su uso. En la anestesia balanceada, como no existe un agente anestésico único inhalado o endovenoso que puede cumplir todas las condiciones que exigen los actos quirúrgicos, en la técnica de la anestesia se utiliza un abordaje balanceado, en donde se aplican diferentes fármacos para alcanzar efectos específicos. La variedad de medicamentos es tan grande que una sola anestesia de rutina se llega a usar hasta una docena de compuestos diferentes. La interacción de las drogas es muy común, sus efectos clínicos pueden ser significativos. En este contexto, la anestesia tiene 4 objetivos: producir inconsciencia y amnesia, producir analgesia, relajar los músculos y mantener la homeostasis. El anestesiólogo selecciona entre sus recursos los que le permiten alcanzar con rapidez las condiciones para efectuar la operación con el menor trastorno fisiológico y con los que restituyan pronto las condiciones del paciente. La combinación de 2 o más agentes anestésicos diferentes con la intención de alcanzar un mismo fin fue severamente criticada por un buen tiempo. Sin embargo, en la actualidad se acepta porque se ha demostrado la ventaja que representa en comparación con la monoterapia al inducir la anestesia o para la sedación. A largo plazo, en las unidades de medicina crítica, la terapia combinada ofrece un perfil mejorado, ya que se obtiene una relación más equilibrada de los efectos deseados contra los adversos. El midazolam y el propofol han sido estudiados de manera intensa, por lo que se utilizan como auxiliares y se ha observado que existe sinergia y entre ellos, y que sus mecanismos de acción, sus propiedades farmacocinéticas y las diferencias en su fórmula interactúan en los sitios receptores con los que disminuyen los efectos colaterales. Con la administración conjunta, pues se han observado mejores resultados y también se han optimizado los efectos y reducido los costos. Circuitos y maquinarias de anestesia. Los anestésicos se
se hacen llegar a los alvéolos mezclados con el aire atmosférico y con oxígeno. Para ello se han desarrollado circuitos de inhalación que están integrados en aparatos cuya complejidad depende del método de aplicación. En los inicios de la anestesia se seguía el método llamado abierto o semiabierto, en el que el sujeto inhalaba el anestésico que se hacía evaporar al gotearlo sobre una máscara de gasa o de fieltro. El paciente respiraba libremente el aire de la atmósfera y no reinhalaba su propio dióxido de carbono. El tóxico se diluía en el aire de la sala de operaciones y existía el peligro de explosión. Poco tiempo después, la tecnología trajo los gases envasados en cilindros de acero. Los gases y los vapores anestésicos se podían administrar al enfermo en una mezcla que éste inhalaba de reservorios elásticos o bolsas de mezcla. Los gases en exceso con el dióxido de carbono del paciente son expelidos a la atmósfera o se reinhalaban con parcialidad, pasando por un sistema limpiador junto con los gases limpios provenientes del aparato. Estos circuitos se llamaban semicerrados. Los sistemas aislados de la atmósfera en los que la mezcla se reinhalaba, después de hacerla pasar por un sistema que absorbe el dióxido de carbono, se llama métodos o circuitos cerrados. En la actualidad, solo se utilizan circuitos semicerrados en sistemas de flujo alto y flujo bajo, en los que la bolsa de respiración se vacía y se llena durante el ciclo respiratorio, siempre con los mismos volúmenes y los gases que se consumen se restituyen con gases limpios. Es la manera más económica de administrar los agentes por inhalación. Por medio de estos circuitos se minimizan las pérdidas de calor y agua desde los pulmones del enfermo, las cuales demandan la máxima aceptación por parte del anestesiólogo, y esta técnica permite medir con precisión las dosis anestésicas y estimar de manera precisa la ventilación y profundidad de la anestesia, a partir de las mediciones de la compresión de los gases exhalados que se hace por medio de analizadores y canógrafos incorporados en los circuitos. Se usa una gran variedad de sistemas de inhalación semicerrados con absorbente y sin él. Para los objetivos que aquí se persiguen, no es necesaria su inscripción, pero es imprescindible que el estudiante sepa que escuchará con frecuencia referirse a los circuitos de Machine, Mapperson, Jason Rez, Bain o Lax, entre muchos otros que cada escuela anestesiológica selecciona según sus necesidades y preferencias. El oxígeno, el aire y el óxido nitroso llegan entubados del depósito central del hospital o se obtienen de cilindros adaptados a los aparatos. La máquina tiene reguladores de presión con orímetros que miden la cantidad de oxígeno que llega al aparato en una unidad de tiempo determinada. Otros flujómetros regulan el paso de los gases anestésicos. Los dispositivos más empleados son los rotámetros, en los que la corriente del gas que pasa por un tubo suspende un flotador cilíndrico o cónico que indique el gasto. Los vaporizadores son aparatos diseñados para convertir los anestésicos líquidos en vapor, para que sean inhalados y para que se les pueda dosificar de manera precisa. Los vaporizadores se sitúan en circuito en la proximidad de la toma del paciente, y los gases excedentes y el nitrógeno, que es un gas no absorbible, se eliminan por medio de válvulas de alivio. Una bolsa elástica funciona como reservorio depósito de la mezcla de gases desde la que el enfermo inhala, y es un recurso para que el anestesiólogo pueda forzar la entrada de gases al comprimir la bolsa de forma rítmica. El reservorio puede ser el cilindro corrugado de un ventilador automático que funciona además como espirómetro. Y a los equipos se les han incorporado polígrafos electrónicos para verificar las constantes fisiológicas del enfermo. Durante la anestesia, el paciente inhala los gases secos y fríos que no han pasado por las vías respiratorias superiores. En las operaciones prolongadas, en los ancianos o en pacientes de talla y peso bajos, se intercala un equipo para calentar y humectar los gases. En la intubación de la tráquea, en la mitad del siglo XVI, Andrés Vesalius introdujo tubos en la tráquea de los cerdos al realizar sus trabajos experimentales sobre la respiración. Desde esa época, la intubación de la tráquea por traqueostomía o sin ella fue utilizada por los fisiólogos en la investigación experimental. Teodoro Tüfer, cirujano precursor de la operación del tórax, diseñó y utilizó la cánula de hule para la intubación endotraqueal con un mango inflable antes de 1900. En 1909, Mercer y Ayer la utilizaron en animales. En los 20 años siguientes, los Rance, Waters y Weber redescubrieron el procedimiento trabajando en forma separada, y en la actualidad, la intubación es un procedimiento indispensable en anestesia y en la atención de los pacientes en estado crítico.
El objetivo primordial es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias y consiguiente en la introducción de un tubo flexible en la tráquea, por la vía oral o nasal. Sus ventajas son incuestionables. Garantiza la permeabilidad de las vías respiratorias superiores en cualquier posición del paciente. Asegura el control de la respiración y la eliminación de secreciones. Facilita el control de anestésicos, permite la respiración mecánica asistida, evita la aspiración del contenido gástrico si llegara a regurgitarse y disminuye el espacio muerto anatómico. En la intubación por laringoscopía directa, el instrumento que se utiliza para efectuar la intubación es el laringoscopio, el cual fue ideado por Chevalier Jason, y la modificación después Miller, Bassington, Flagg y Wood. Entre otros, los modelos que se usan en la actualidad constan de un mango con baterías que son la fuente de alimentación y una hoja provista de un foco en la punta que sirve para elevar la lengua y la epiglotis, y de esta manera se puede observar las cuerdas vocales e introducir la punta biselar del tubo en la tráquea. Los tubos traqueales están preformados para mantener la curvatura orotraqueal y están hechos de muchos materiales. El más utilizado fue el ul, pero ahora son más aceptados los transparentes de polivinilo, que son desechables, tienen un globo inflable que rodea el tubo en la porción cercana a su extremo anterior, el cual está cortado en bisel. Cuando la cánula está colocada, se infla el globo y se hace el ajuste con suavidad y de manera hermética. Las cánulas vienen en juegos de todos los calibres acordes a las tallas corporales. Los calibres menores para uso pediátrico no tienen globo. Los globos se inflan a diferentes presiones y volúmenes para que se seleccione los más adecuados al uso prolongado de la sonda si el mango se infla en exceso, y el uso será prolongado. Se podría lesionar en forma permanente la mucosa de la tráquea. El juego de cánulas se acompaña de un juego de adaptadores, una pinza de Magil doble acodada para dirigir la cánula en la intubación nasotraqueal, un conducto maleable y jalea lubricante. Siempre se debe tener en la cabecera de la mesa el aspirador de secreciones. La intubación es una habilidad esencial en la educación quirúrgica y forma parte de las habilidades psicomotoras del médico general. Desde luego es básica para el anestesiólogo, para el intensivista y para el personal de las áreas de urgencia. Más que describirla, la técnica se ilustra en el texto y las maniobras son objeto de entrenamiento especial a cargo de instructores calificados, dada la importancia que tiene el conocimiento de esta maniobra en la conservación de la vida de los enfermos en estado crítico. A continuación se citan las complicaciones más comunes de la intubación, las cuales se relacionan con errores en la técnica. Muy importante conocerlas porque suelen comprometer la función vital de la respiración. Lesiones en los labios y en la lengua, lesiones en los incisivos, laceración de la mucosa y pared faringo-laríngea, lesión de las cuerdas vocales, obstrucción de la sonda con hipoxia e intubación inadvertida en el esófago y dilatación aguda. La intubación nasotraqueal, la intubación nasotraqueal en los pacientes que sufren fracturas del maxilar inferior por traumatismo, en los que por contractura o lesión no es posible hacer que abran la boca, y en las operaciones maxilofaciales es predecible intubar la tráquea introduciendo el tubo por la nariz. Desde luego que no se debe intentar cuando se ha obstruido o fracturado este órgano, ni es adecuado hacerlo cuando hay infección en este sitio, porque los gérmenes serían llevados a la tráquea y los pulmones. En esta técnica se aplica anestésico local con vasoconstrictor en forma de aerosol a la cavidad nasal. Se selecciona un tubo apropiado para intubación nasotraqueal, cuya longitud es mayor y calibre menor que la cánula bucal, y se introduce en una maniobra ciega por el piso de las fosas nasales, empujándolas mediante movimientos que requieren suavidad y experiencia para no lesionar las estructuras. Por lo general, este tipo de intubación se auxilia con la laringoscopía directa por la boca y la cánula se guía con una pinza doble acodada de Match. Las desventajas de esta técnica son la posibilidad de lesiones a los tejidos nasales, la propagación de infecciones nasales al árbol bronquial y la necesidad de usar tubos de menor calibre.